Hare Krishna. Gracias a todos los Vaishnavas, todas las glorias a Shri Gaur Nitai, todas las glorias a Srila Prabhupada. Muchas gracias por la invitación, toda oportunidad de glorificar al Señor y a sus devotos purifica nuestra existencia. Y sobre todo cuando en este caso toca glorificar a esa generación heroica de devotos que establecieron el movimiento de Sankirtan en Argentina. Y digo esto porque no podría haber un lugar más hostil que ese para, por ejemplo, salir a cantar Hare Krishna en las calles, distribuir los libros de Srila Prabhupada, y por eso siempre he admirado a este grupo de devotos y también siempre he dicho que difícilmente yo hubiese podido rendirme a Srila Prabhupada en esas condiciones. Yo me escapé literalmente del país, ni bien cumplí 20 años. Claro, conozco el contexto, conozco al grupo de devotos que establecieron el movimiento allí, muchos de ellos se volvieron mis grandes amigos. La primera vez que vi a un devoto fue haciendo la cola para el examen médico del servicio militar y siempre lo tomé como una señal de buenos augurios porque no fui aceptado y creo que hasta ese momento fue el día más feliz de mi vida y he empezado mis preparativos para salir de Argentina. Visité visité Buenos Aires después de años de no haber estado en Argentina. Creo que fue a mediados de 1977, cuando el templo ya había sido cerrado. Y me encontré ahí con un grupo de devotos. Yo me estaba alojando en la casa de mis padres y les pedí permiso para reunirnos un domingo en la casa, ya que no teníamos ningún lugar donde hacerlo. Y les expliqué que nosotros los domingos solemos tener un festival y cocinar, y me dijeron que sí. Bueno, eran unos cuantos devotos, eh, y tomaron por asalto la cocina. Estaba Payonidi, estaba Yapananda, no me acuerdo quiénes más estaban, Keivalya creo. Me acuerdo que Yapananda le preguntó a mi madre si podía utilizar una máquina de hacer tallarines que ella tenía. Bueno, Eh, preparamos un tremendo almuerzo. Eh, los devotos pasaron horas en la casa de mis padres. Y cuando se fueron, mis padres se acercaron y me dijeron, en realidad nos gustan mucho tus nuevos amigos, mucho más de los amigos que tenías antes. En realidad, mis padres tuvieron la buena fortuna de conocer un grupo maravilloso de devotos. Incluso pasó algo curioso, porque cuando yo vivía en Perú, hice un viaje con mi amigo Vasudeva Parayana para conocer a los devotos en Brasil. Y estábamos ahí, que más o menos fue por la época en la que se instalaron las deidades de Gornitai en Buenos Aires. Y tuvimos la oportunidad de que los devotos, bueno, nos hayan invitado a la casa que habían recién alquilado para abrir el primer templo de Río de Janeiro y ayudar a restaurar el lugar. Y yo le envié una carta a mi madre, contándole que me estaba haciendo un devoto estaba volviéndome un devoto de Krishna y explicándole de lo que se trataba esto. Entonces mi madre le dio mucha curiosidad y con una tía mía fueron un domingo a visitar el templo de la calle Ecuador. O sea, fueron a un festival de domingo. Escucharon la clase de Bhagavad Gita, que al parecer la dictó un devoto moderado, porque no tuvieron ningún problema en escuchar la filosofía, y luego fueron invitadas al segundo piso. En Argentina creo que es diferente, el primer piso, el piso en el que vivían las devotas. Un grupo de devotas invitaron a mi madre y a mi tía a estar un rato ahí con ellas. Y mi madre se quedó encantada con las devotas y se quedó encantada con la limpieza que había y el orden que había en ese sitio. Y qué bien que estaba lustrado el piso. Eso también le llamó la atención. Pero luego pasó algo bastante más interesante todavía. Resulta que mi tía era partera
Y en el momento en el que ellas visitaron el templo, una de las devotas estaba embarazada. Creo no equivocarme, era la esposa de Prakasananda. Prakasananda era el devoto mexicano que abrió el templo con Hanuman. Y luego habrán pasado unos meses, no tengo idea, a mi tía le tocó atender el parto de esta devota. Y no solamente una vez, unas cuantas veces me dijo lo sorprendida que había estado, que jamás en décadas de haber trabajado como partera había visto algo así. Durante todo el proceso del parto, esta devota, quizás alguno de ustedes recuerde su nombre, Raza Basini, algo así, había estado haciendo su yapa, incluso durante el preciso momento de dar a luz, sin quejarse, simplemente meditando en el santo nombre todo el tiempo. Y a mi tía eso siempre se le quedó grabado. Entonces, la impresión que en general mi familia siempre se llevó de los devotos fue fantástica. Incluso mi madre le transfirió luego de la partida de mi padre, un local que mi padre utilizaba en Florida, que luego se volvió el depósito de los libros, o sea, del BBT, y desarrollaron una amistad muy, muy grande, por ejemplo, con Caivalia y otros devotos. Entonces, aunque yo no conocí el templo de Ecuador, eh, mi familia sí lo conoció y se llevó una impresión increíble de los devotos, que obviamente hizo que se lleven a su próxima vida un tremendo sukriti. Así que yo voy a estar eternamente agradecido a ese grupo de devotos que fue capaz de hacer servicio devocional, de servir a Srila Prabhupada en circunstancias tan difíciles y que de alguna manera también contribuyeron con el buen sukriti de mi familia. Yo, en cambio, inicié mi vida devocional entre Brasil y Perú, que al lado de Buenos Aires podríamos decir que era, eran lugares considerados Vaikunta. Claro, nosotros tuvimos que lidiar con los cristianos fanáticos y con los comunistas en Perú, pero al lado de lo que los devotos tuvieron que lidiar en Buenos Aires, eso no fue absolutamente nada. Así que mi eterno agradecimiento a ese grupo de devotos y espero que esta celebración de los 50 años de la instalación de Shri Shri Gornitai en Buenos Aires nos siga inspirando a todos para continuar en nuestro sendero del servicio devocional y sobre todo sirviendo a nuestro querido maestro espiritual, Srila Prabhupada. Mis reverencias. Hare Krishna.